5, 4, 3, 2, 1, rueda cabezote. Buenos días, bienvenidos al foro Cómo refrendar los acuerdos de La Habana, organizado por la Universidad del Rosario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, El Tiempo y la Fundación Hanns Seidel. Extendemos un saludo muy especial a todos los asistentes que nos acompañan en esta sala, así como en los lugares de retransmisión previstos en los diferentes espacios de la universidad, y a los televidentes que siguen la transmisión en vivo de este foro en el canal del Tiempo. De igual manera, saludamos a nuestros conferencistas e invitados especiales y les agradecemos haber aceptado esta invitación. Teniendo en cuenta que estamos transmitiendo en directo vía streaming y en el canal del Tiempo, agradecemos a todos mantener sus celulares apagados o en modo de silencio para que no se genere ningún problema con la transmisión. Pueden seguirnos en Twitter a través de la cuenta @RosarioNews, @eltiempo, donde haremos cubrimiento de este foro en tiempo real. Para garantizar la participación de todas las personas que física o virtualmente nos acompañan, hemos habilitado en Twitter el hashtag #RefrendarLaPaz, por medio del cual se podrán enviar los comentarios. Damos así inicio a este foro, para lo cual los dejo con el doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, el doctor Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia y representante residente del PNUD, el doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, y el doctor Benjamín Bove, director de la Fundación Hanns Seidel. Muy buenos días a todos los presentes, a los televidentes. Es un gusto, un placer enorme estar aquí con nuestros aliados de siempre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Hanns Seidel y por supuesto nuestros anfitriones de la Universidad del Rosario. Y una vez más, tengo que repetir que ya parece una cosa como de alineación de planetas, es que siempre nos toca el foro en el momento adecuado. La refrendación de los acuerdos de La Habana es un tema que se estará hablando en los próximos días, por supuesto en La Habana, pero hay un movimiento muy importante institucional alrededor del Congreso para establecer cuál va a ser ese mecanismo, sin el cual evidentemente quedará la paz con una pata coja, y se volcará el país un poco al debate una vez se conozcan los acuerdos de qué piensa el pueblo colombiano sobre esto. No hay mucho para decir, hay una cantidad de fórmulas. Ayer en el Congreso hubo una actitud aparentemente novedosa del expresidente Álvaro Uribe cuando planteó una nueva fórmula para que su grupo político entrara en la discusión del tema de la paz, aparentemente con una constituyente limitada. En fin, el tema está caliente. No tengo nada distinto para decir de que este es el mejor escenario, este es el mejor momento, y aquí estaremos con los mejores protagonistas de esto, encabezados por supuesto por el doctor Humberto de la Calle, quien hará su presentación inicial. De manera que una vez más, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar viéndonos en esta transmisión, y muchas gracias, señor rector, de nuevo por esta invitación. Muchas gracias, Roberto. Un saludo muy especial a ti, naturalmente al señor Bobbio, al señor Hochschild de Naciones Unidas. Nos complace mucho que nos acompañe Naciones Unidas en este propósito que hemos venido construyendo con la Casa Editorial El Tiempo y también con la Fundación Hanns Seidel. Saludo y agradezco muy especialmente al doctor Humberto de la Calle por su presencia, como siempre, en este escenario público en donde nos comprometemos los actores aquí presentes a hacer un ejercicio sobre el cual hemos querido construir la nación, y es la construcción alrededor de la pedagogía en lo que ha sido este proceso de paz. Este es un libro que se ha venido construyendo durante largo tiempo, y es un libro que arrancó su conteo regresivo para su edición final el 23 de septiembre de este año, hasta el 23 de marzo. Y creemos y estamos convencidos, y por eso la importancia de este evento, que la tapa del libro tiene que ser la legitimidad que se logre a través de los procesos de refrendación. Luego, estamos hablando no de un tema, sino del tema, quizá uno de los más importantes en este tema del proceso de paz. Así que nos complace mucho poder participar en esta discusión a nivel nacional. Como les decía, es un ejercicio en donde nos hemos
volcado a hacer una pedagogía del proceso mismo de paz. Como ustedes saben, hemos tenido varios eventos en donde hemos discutido distintos temas. Estamos convencidos de que tenemos esa tarea por desarrollar en toda la sociedad y creemos ya como institución de educación superior que el camino no termina allí. La Universidad del Rosario viene desarrollando un esfuerzo alrededor de una maestría en derechos humanos con énfasis en derechos humanos y justicia transicional, y será este entonces un escenario ya formal en donde la institución continuará en la tarea de contribuir a la pedagogía de ese nuevo escenario de país después de la firma de los acuerdos. Así que nos complace mucho ser anfitriones para la realización de este foro y anunciamos desde ya, y seguramente con la presencia del doctor Humberto de la Calle, a quien generosamente invitamos desde ahora, el día 18 de febrero con la presencia del presidente Frédéric Leclerc, expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de Paz, en donde queremos ya, a un mes de la firma de los acuerdos, anticipar lo que será el escenario de país después de la firma de esos acuerdos. Naturalmente, junto con la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Hans Seidel y Naciones Unidas. Así que bienvenidos a la universidad, nos complace mucho tener no solamente los aquí presentes, sino más de 550 personas participando en este foro. Aló, muy buenos días, un saludo muy especial a los coorganizadores y a todas las personas aquí presentes en este auditorio y las personas que nos siguen a través de la televisión y los medios sociales en nombre de la Fundación Hans Seidel. Creo que con el acuerdo en materia de justicia que se anunció el 23 de septiembre se abrió la puerta para llegar a acuerdos en todos los temas pendientes de la agenda de La Habana, y creo que es por esto es el momento para virar un poco la mirada más allá de la mesa en La Habana hacia Colombia y el rol de los ciudadanos en este proceso de paz. Es por eso que me parece tan importante este foro el día de hoy, y agradezco la presencia de todos ustedes y muchas gracias en nombre de la Fundación Hans Seidel por acompañarlos. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Bueno, gracias. Me voy a parar para hablar, pero les prometo, no se asusten, no voy a hablar mucho. Tengo un par de palabras. Bueno, quiero también destacar que es un honor para nosotros de organizar ese evento con la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Fundación Hans Seidel. Y quisiera agradecer a nuestros invitados, en particular a doctor Humberto de la Calle. Y debo destacar que son espacios como los de hoy, caracterizados por el respeto, la pluralidad y la escucha, los que contienen los fundamentos para un Colombia en paz, más allá de los acuerdos que se logran con los diferentes grupos guerrilleros. Antes de compartir unas breves reflexiones sobre la referendación, quisiera aprovechar de la presencia del doctor Humberto de la Calle para felicitar a la Mesa de La Habana por los recientes y importantes avances hacia un fin del conflicto armado con las FARC-EP. De parte de las Naciones Unidas estamos firmemente convencidos que la paz está por llegar. Sin embargo, la esperanza generada por estos avances contrasta con el súbito escalamiento del conflicto con el ELN. Acontecimientos días pasados han cobrado la vida a soldados y guerrilleros. Estas muertes dejan nuevas familias en luto, han creado nuevo sufrimiento, nuevos miedos. Naciones Unidas extiende sus condolencias a todos los que han perdido seres queridos en estas últimas confrontaciones. Hace un poco más de un año, el secretario general felicitó al gobierno por las conversaciones exploratorias con el ELN y expresó esperanza de que lleguen pronto a un proceso formal. Los últimos acontecimientos muestran la urgencia de que se inicie por fin un proceso formal con el ELN y también muestran la urgencia de entrar con este grupo en una dinámica de desescalamiento tal como se ha logrado desde mediados de julio con las FARC.
Un desescalamiento de que por sí ha salvado muchas vidas, reducido mucho sufrimiento, apaciguado mucho miedo y creado las condiciones por las elecciones menos violentos en muchos años. Esperamos de todo corazón que se puede lograr lo mismo lo más pronto posible con el ELN. Habiendo dicho eso, quisiera compartir dos reflexiones o preguntas sobre la referendación de acuerdos de paz en Colombia. Preguntas que tendrán que ser contestadas lo más pronto posible. Según lo anunciado en La Habana el último 23 de septiembre, hoy quedan 4 meses, 26 días para la firma de un acuerdo. 4 meses, 26 días. Esto es muy poco tiempo. Muy poco tiempo para prepararnos. Prepararnos para que el 23 de marzo de 2016 no se logre únicamente un acuerdo, sino también el inicio de un proceso transformador para toda la sociedad colombiana. Recordemos que esto, no el acuerdo, es el verdadero fin de los diálogos de paz. La primera pregunta tiene que ver con qué modelo de referendación puede generar el mayor nivel de apropiación nacional y de legitimidad de los acuerdos de paz. Para triunfar, la paz debe convertirse en un verdadero proyecto nacional, un proyecto con el cual todos se puedan identificar. De ahí la importancia de un proceso de referendación en Colombia, donde los niveles de escepticismo, pesimismo y polarización en torno al proceso han sido altos desde el primer día de negociación formal. ¿Cuál sería el mejor modelo de referendación para Colombia? ¿Un referendo popular como en Sudáfrica o Irlanda del Norte? Recordemos que modelos similares llevaron al fracaso en Guatemala y Chipre. ¿O algún tipo de asamblea constituyente como en Afganistán, Nepal y la propia Colombia en 91? Otros países han usado consultas populares y diálogos nacionales, como por ejemplo Yemen y Sudán del Sur. Cada uno de esos modelos, que también pueden ser mezclados, tienen sus pros y sus contras. Es importante que los colombianos diseñen un mecanismo que responda a las necesidades y particularidades de este país. Lo que será fundamental con todo mecanismo es que sea acompañado de campañas de información robustas, objetivas y accesibles. Campañas que permiten a la ciudadanía tener todos los elementos necesarios para expresarse sobre un acuerdo de paz. Esta es la condición para un verdadero ejercicio democrático. La segunda reflexión tiene que ver con los tiempos. Dejar transcurra demasiado tiempo entre la firma de un acuerdo y su implementación puede ser muy peligroso. Peligroso porque permite que aquellos que no se benefician de la paz entamen acciones saboteadoras. Peligroso porque le da la oportunidad a otros grupos ilegales de aprovecharse de los vacíos territoriales dejados por las FARC. Y peligroso porque al no llegar los dividendos de paz a comunidades en zonas de conflicto, la credibilidad del proceso puede sufrir y nuevos conflictos sociales surgir. Por eso el tiempo entre la firma de un acuerdo, su referendación y el inicio de la implementación puede ser el más inestable y riesgoso para la materialización de la paz. De ahí la importancia de tener claridad ya, ahora, sobre qué mecanismos se utilizarán para referendar los acuerdos de paz que surgen de La Habana y ojalá los que surjan de un proceso de diálogo con el ELN. Esto cada día se vuelve menos un ejercicio meramente intelectual, meramente hipotético. Tenemos una fecha límite y es necesario que el país esté listo para expresarse de forma informada y responsable cuando esa fecha llegue, que como ya sabemos será muy pronto. Gracias.
Y comenzamos. Comenzamos esta mañana nuestro encuentro invitando al doctor Humberto de la Calle Lombana, al jefe del equipo negociador de Colombia en La Habana con las FARC, que suba al estrado y nos sorprenda hoy, como siempre lo ha hecho en las últimas presentaciones. El tema no podía ser más oportuno, como decía el director del Tiempo, el doctor Roberto Pombo, es referendación de La Habana, sobre el que parece que hay cosas andando. Doctor Humberto, bienvenido. Gracias. Bueno, un cordialísimo saludo al señor rector de la universidad, el rector Restrepo, al doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, a Fabricio, que nos ha acompañado con tanta paciencia y entusiasmo durante estos ya casi 30 meses de conversaciones, a Benjamín Bove de la Fundación Seidel, también al doctor Carlos Holmes, que igualmente ha sido alma en la organización de estos foros, la doctora Marta Lucía Ramírez, los demás presentes. Un saludo y gracias por su asistencia, su atención y su paciencia. Realmente se ha convertido este foro como en una especie de epicentro de los momentos estelares del proceso, como lo señaló Roberto Pombo. A veces siento que estoy viniendo más aquí que a La Habana, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Y en este momento realmente estamos en una coyuntura muy especial, porque justamente cuando entramos a hablar de mecanismos de refrendación, en el día de ayer, el senador Álvaro Uribe ha formulado algunas propuestas sobre mecanismos para la aplicación de los acuerdos de La Habana. Nosotros creemos que este es un hecho afortunado. Tenemos que celebrar esa apertura, esa disposición al diálogo. Reiteramos que la paz es de todos, la paz no es del gobierno. Siempre hemos recibido con respeto tanto las críticas como las iniciativas que se plantean en un ambiente de discusión democrática. La discusión democrática es esencial, discusión serena, tolerante, pero es esencial. Nosotros recibimos siempre las críticas, las alternativas, las propuestas de manera humilde y a la vez interesada. Prestamos mucha atención a lo que se nos dice sobre temas que son del interés y del resorte, repito, de todos los colombianos, no de los negociadores, no de las FARC, no del gobierno, de todos los colombianos. El expresidente Uribe ha hablado de una asamblea constituyente, el gobierno tiene reflexiones y reparos que ha manifestado varias veces en público sobre ese camino y volveré detalladamente un poco más adelante a expresar cuáles son esas connotaciones que nos hacen aseverar que creemos sinceramente que no es el camino adecuado. También se ha hablado de la discusión de reformas constitucionales a través de actos legislativos. De hecho, hay en este momento, creo que a las 10 de la mañana, comienza una nueva sesión de discusión del acto legislativo de agilización que presentó el gobierno a consideración del Congreso. La vía de la reforma constitucional ordinaria siempre está abierta, contando, claro está, con la opinión de las FARC en lo que concierne en relación con aquellos puntos que hacen parte de la agenda de conversaciones. Pero lo esencial, lo que debemos resaltar, es la disposición a debatir. Saludamos, repito, la apertura al diálogo. Estamos dispuestos a adelantar reflexiones con todos los sectores de la sociedad y continuar, en este caso preciso y específico, un diálogo que ya en ocasiones yo personalmente tuve con el senador Álvaro Uribe. Celebramos esa actitud. Lo que pretendo ahora es tratar de responder precisamente las preguntas que con tanta pertinencia ha formulado Fabricio y que son las preguntas claves y las que debemos resolver además en un marco de cierta urgencia. Yo creo que Fabricio tiene razón cuando muestra cómo, si queremos cumplir oportunamente el deseo y además el acuerdo sobre refrendación, tenemos que actuar ya. Realmente no hay lugar a dilaciones y tenemos que actuar ya,
para convenir tanto en La Habana como a través de los mecanismos institucionales las características del mecanismo de refrendación. Pero la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué refrendar? Incluso esa pregunta surgió hace poco en alguna discusión pública. ¿Es necesario proceder a refrendar? ¿Pudiesen haber sido utilizados exclusivamente los mecanismos tradicionales de un acuerdo y luego los desarrollos a través de vías ordinarias? Me parece que esa es la primera pregunta que hay que responder. Primero, el fundamento de la decisión de acudir a la ciudadanía para refrendar los acuerdos tiene un profundo sentido democrático y es un propósito de búsqueda de la mayor legitimidad para decisiones cruciales que tienen que tomar los colombianos sobre su futuro. A juicio del gobierno y de las FARC, de ambas partes, y por eso se plasmó en el acuerdo, este es un hecho excepcional en la historia de Colombia que exige, por lo tanto, mecanismos que brinden la mayor dosis de legitimidad a estas decisiones que se nos vienen a los colombianos y que en algunos casos son desgarradoras. En segundo lugar, esa mayor dosis de legitimidad que brinda el apoyo ciudadano tiene un derivado que es igualmente fundamental y es el de la seguridad jurídica. Legitimidad nacional e internacional es sinónimo de seguridad jurídica. Particularmente en el tema del componente de justicia transicional, es necesaria esa seguridad jurídica para cerrar definitivamente un conflicto. Tenemos que brindar garantías en materia de justicia que sean irrevocables, que pongan fin al conflicto a través de mecanismos razonables de justicia transicional, como creo que lo estamos logrando, pero que cierren el ciclo de la violencia y de la discusión judicial sobre la misma. Ese es, por lo tanto, el propósito central. Esos son los valores en los que descansa la idea de llegar a una refrendación ciudadana. En algún momento se pensó que igualmente era una oportunidad para crear instrumentos jurídicos nuevos, para lograr la normatividad que se desprende de los acuerdos de La Habana, pero necesariamente no son mecanismos indisolubles. Me parece que desde el punto de vista de los conceptos tenemos que precisar las ideas. Una cosa es la refrendación ciudadana y el efecto jurídico y político que produce la refrendación, y otras son los instrumentos de desarrollo de los acuerdos para los cuales pueden utilizarse otras vías. Me parece que esa es un segundo escalón en las respuestas a las pertinentes preguntas de Fabricio. La refrendación, lo esencial, el centro de gravedad de la refrendación, no es tanto producir el cúmulo de normas jurídicas nuevas que necesitamos, sino brindar legitimidad a través de una expresión popular limpia sobre lo acordado en La Habana. Y allí viene la tercera pregunta: ¿cómo refrendar? Que es además el propósito central de esta discusión. En primer lugar, el entorno de tolerancia, democracia, respeto por las ideas ajenas es esencial. Tenemos que hacer todos los colombianos, y el peso mayor radica sobre el gobierno, un esfuerzo para brindar, primero, un esquema de la mayor libertad al ciudadano. En segundo lugar, una profusa difusión de los acuerdos, un esquema que llegue hasta las entrañas del pueblo colombiano en términos de pedagogía y de explicación, y también de las distintas opiniones sobre lo acordado en La Habana. Tercero, esas garantías deben cubrir todas las opiniones, quienes estén a favor o en contra, e incluso también a los abstencionistas. Lo que ocurrió en el referendo del 2003 es que ya se instaló en la mente de los colombianos la idea de que la abstención es también un derecho, y eso habría que respetarlo. Por lo tanto, tiene que ser un ejercicio de extrema limpieza electoral y de garantía de una discusión civilizada, respetuosa, pero que cubra a la totalidad de los colombianos y que llegue con ese nivel esencial de garantías democráticas a cada uno de los que quiera tomar decisiones sobre el particular. Dicho esto, que es la puerta de entrada a la manera de refrendar, quiero referirme brevemente a los posibles mecanismos. La expresión refrendación no proviene del lenguaje jurídico escrito,
o construido, proviene de la Agenda de La Habana. Refrendación es un género dentro del cual cabrían varias especies. Unas, las que corresponden a los mecanismos que ya están vigentes, referendo, consulta popular, plebiscito, y las FARC agregan la Asamblea Constituyente. Pero también hay opciones que permiten crear nuevos instrumentos, que podrían permitir crear nuevos instrumentos, que cabrían bajo esa sombrilla genérica de la llamada refrendación. Luego también un asunto muy pertinente es que discutamos, y creo que podrá ser materia de este foro, si estamos ante la necesidad de idear mecanismos nuevos que superen muchas de las dificultades que voy a describir ahora de los mecanismos vigentes. En el escenario de los mecanismos vigentes todos tienen enormes riesgos y dificultades y tenemos que afrontar esa realidad. Por lo tanto, incluso aprovecho para ratificar algo que hemos dicho en el pasado. El gobierno siempre se ha referido a la refrendación. Cuando utilizó la expresión referendo lo hizo en relación con la prohibición de la fecha electoral para un posible o hipotético referendo. Pero ni el gobierno ha tomado decisiones sobre el mecanismo de refrendación, ni este tema ha sido formalmente discutido en la mesa de La Habana. Y honramos nuestra palabra. De acuerdo con la agenda pactada, los mecanismos de refrendación tienen que ser discutidos allá y naturalmente llevados a la realidad aquí, a través de los mecanismos ordinarios de producción de normas jurídicas. Muy bien, tenemos entonces un menú escrito, hecho, cocinado: referendo, consulta popular, plebiscito. Repito que hay opciones, pero también enormes dificultades. En primer lugar, la consulta popular tiene ventajas. No exige una ley previa, basta un concepto favorable del Senado. La decisión del pueblo genera políticas obligatorias, pero no constituye textos vinculantes en sí mismos. La consulta popular marca un rumbo, pero exige nuevos desarrollos de carácter legal. Su control constitucional es posterior y entonces muestra una mayor facilidad para llevar a cabo una consulta popular, pero tiene unas desventajas. En primer lugar, el umbral de participación es alto para la cultura electoral colombiana, puede que no para otro país, pero en Colombia, con este grado de abstencionismo que por fortuna se dio un poco en las elecciones pasadas, encontramos que allí hay un verdadero desafío. Un tercio del cuerpo electoral equivale aproximadamente a 10 millones de votos para la validez de la consulta. Y aunque, repito, el resultado sea obligatorio, todavía faltan pasos para lograr las normas jurídicas que plasmen lo acordado. El referendo es una opción bastante obvia, produce textos normativos, pero primero se requiere una ley que lo convoque. En segundo lugar, en la situación actual del derecho colombiano, esa ley tiene que ser sometida a un control constitucional previo, lo cual implica por lo menos un tiempo considerable para poder llegar a ese referendo. Se exige también una participación alta, menos alta que en la consulta, una cuarta parte del censo electoral, estamos hablando de 7.5 u 8 millones de personas presentes en las urnas. Y además, en los estándares actuales que se derivan de una famosa sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo en el gobierno anterior, pues hay que lograr un esquema de separación una a una de las preguntas que se le formulen a la ciudadanía, lo cual genera un desafío enorme que lo hace difícilmente practicable para la multiplicidad de aspectos que estamos tocando en La Habana, aun cuando nos hemos restringido a la agenda, pero en un acuerdo que ya lleva 70, 80 páginas con temas variados sobre distintas materias, parecería muy difícil un referendo de 100 o 150 preguntas para que cada ciudadano vaya tomando decisiones. Esa es la razón por la cual quiero insistir en que distingamos entre la refrendación como manifestación de la voluntad popular y la implementación cuyo propósito es construir la nueva normatividad que se derive de lo que se pacta en La Habana. Y por último está el plebiscito, que es un animal raro, que no ha sido utilizado desde el 91, que tiene propósitos todavía relativamente desconocidos en la medida en que no hay antecedentes, ni jurisprudencia, ni mayores desarrollos legales sobre el particular.
tiene unas ventajas, lo convoca el presidente con la firma de los ministros, no tiene control previo constitucional de la Corte, pero tampoco produce textos vinculantes y, según las voces de la Constitución, se refiere mayormente a la aprobación o negación de políticas del Ejecutivo que no requerirían aprobación del Congreso, lo cual ya genera una cierta duda e incertidumbre sobre su viabilidad. Ha surgido ahora una discusión nueva, una figura denominada plebiscito para la paz, que tiene ciertas características interesantes, sobre las cuales me parece que debemos reflexionar, en todo caso, en una línea que creo que es la razonable en este momento: la necesidad, y aún hay tiempo, de establecer un mecanismo nuevo que supere los obstáculos actuales, pero que brinde también la totalidad de las garantías a cada ciudadano sobre las decisiones que en su intimidad tiene que tomar respecto de lo acordado. La matriz que ha creado ese proyecto de ley estatutaria que no proviene del gobierno es una matriz útil para que discutamos si allí hay respuestas a estos desafíos que tenemos en este momento. Ahora bien, ya señalé cómo desde el principio de las conversaciones las FARC propusieron públicamente la realización de una asamblea constituyente, y es algo que han reiterado. Y ahora, a raíz de la intervención de anoche del expresidente Uribe, pues cobra cierta actualidad el tema. Pero aquí se exige una claridad inicial absoluta. ¿De qué estamos hablando? Porque ocasionalmente encuentro cierto grado de confusión en esta discusión. La constituyente que proponen las FARC no es la constituyente que existe, no es la que está en la Constitución, es una configuración distinta que genera desafíos enormes. Lo que han dicho públicamente las FARC, me estoy refiriendo a sus manifestaciones públicas, aquí no se viola de ninguna manera la confidencialidad, es que ellos conciben una asamblea constituyente estamental por cuotas donde haya representación fija de distintos estamentos nacionales. Un número de escaños para los afrodescendientes, otro para los indígenas, para los campesinos y algunos escaños que se cubrirían por votación popular según las normas tradicionales. Ese diseño no es el que existe. Luego, de entrada, para que tengamos claridad, esa idea de las FARC ya de por sí implicaría una reforma constitucional previa, lo cual es un desafío adicional y también un panorama de tiempo que parece impracticable. Separemos entonces las materias. Lo que proponen las FARC es una asamblea por estamentos muy alejada de los ritos usuales en la democracia representativa, que concluyen en una representación en función de la proporción de las fuerzas políticas. Esa es una materia. La otra, hay quienes lo han dicho, es aplicar las normas constitucionales para convocar una asamblea tal como está plasmada en la Carta Superior. Frente a esta segunda hipótesis, también, repito, tenemos objeciones que queremos plantear con el mayor respeto. En primer lugar, y creo que es el elemento central, una constituyente no es verdaderamente un mecanismo de refrendación, es la apertura de un debate, es la apertura de un nuevo debate. Es como la segunda instancia a lo convenido en La Habana, es terminar el trabajo en La Habana y regresar a rediscutir o a incorporar temas nuevos a través de este mecanismo constituyente. No es el punto final del diálogo, es el comienzo de un nuevo diálogo. Y es una reflexión que tenemos que hacer los colombianos sobre la pertinencia y utilidad de un instrumento como ese. Pero en segundo lugar, más allá de esta discusión, quisiera recordar que el procedimiento para una constituyente es el más difícil de todos, es el que más obstáculos tiene. En primer lugar, se requiere una ley aprobada por la mayoría del Congreso. En segundo lugar, una primera votación popular para convocar la constituyente. Y allí se exige el voto favorable de al menos la tercera parte del cuerpo electoral, o sea, 10 millones de electores aproximadamente. Y luego otra elección, esto lo dice expresamente la Ley de Mecanismos de Participación. Estamos hablando de una ley y dos elecciones. Otra elección ya para surtir
los escaños, la elección misma de los miembros de la Asamblea. Francamente creemos que es un mecanismo tan complejo y tan engorroso que solo por razones prácticas, más allá de las otras razones de fondo que he expresado, sinceramente pensaríamos que ese camino está lleno de riesgos y dificultades. Ahora bien, ¿qué tipo de normas deben ser producidas ya en los mecanismos de la llamada implementación de los acuerdos? Feísima palabra, de cuya aceptación en el idioma castellano dudo, pero pues se ha puesto de moda y es lo que dice la agenda. Tenemos el desafío de producir normas constitucionales y normas de carácter legal, además de políticas, resoluciones, decretos, etc. Esto lo digo también para claridad de las ideas. El gobierno ha sostenido que no hay una sola palabra en lo acordado en La Habana que se desvíe de los elementos esenciales de la democracia, del Estado de Derecho. Pero esto no debe interpretarse como que no se pueda tocar la Constitución. Me parece que va ya a ser necesario introducir reformas constitucionales. Esto parece obvio, pero hay que reiterarlo, porque a veces encuentra uno en ciertos niveles de discusión pública un cierto desvío, voces que dicen no se puede tocar la Constitución. Esa no es la posición del gobierno. Estamos reiterando ahora que no nos hemos movido ni nos moveremos del Estado social de derecho a la manera occidental, como concebimos una democracia. La Carta Democrática Interamericana establece cuáles son los elementos de esa democracia, de allí no nos moveremos. Pero es evidente ya hoy que tenemos la necesidad de acometer algún tipo de reformas constitucionales. Sin embargo, también queremos reiterar que no podemos convertir toda la discusión alrededor de la paz en una simple discusión jurídica entre expertos constitucionalistas. Realmente hay ese cierto fetichismo legal nuestro de los colombianos, que para cada problema nos inventamos una norma que realmente no resuelve la esencia del problema. Aquí tenemos al frente un enorme desafío, que no es solo legal, sino de políticas públicas, de llegar a la realidad, del manejo de los territorios. Esta no es una discusión constitucional. Una cosa es que se requieran instrumentos normativos, pero es una discusión mucho más profunda, que además involucra la cultura ciudadana, las características de un paso adelante para encontrar realmente resortes de configuración de una nueva estructura en Colombia que permita un esquema de tolerancia, de respeto, de ejercicio limpio de la política y también de reconciliación. La palabra que menos hemos usado hasta ahora en 30 meses es reconciliación, se nos ha olvidado eso. Y me parece que ese es un mensaje que tampoco podemos olvidar. Y eso no es un producto de normas, esta no es una discusión entre juristas. Ahora bien, dentro de esa línea que he expuesto de separar el significado profundo de la refrendación como movimiento colectivo a favor de una decisión, producto de acuerdos logrados en La Habana o que se lleguen a acordar, está también el de la famosa implementación. ¿Cuáles son los instrumentos que requerimos? Para lo cual se ha presentado por parte del gobierno un acto legislativo que está siendo discutido en este momento, una reforma de la Constitución. En esencia, ese acto legislativo se nutre de dos valores fundamentales. En primer lugar, una mayor eficacia para ese tránsito de acuerdos a normas, para que los acuerdos los podamos plasmar en instrumentos jurídicos obligatorios y queremos tener eficacia en ese terreno. Y en segundo lugar, un gran valor que es el de la fidelidad. Lo que queremos es garantizar que lo que se pacte se convierta en realidad normativa, que el Estado representado en La Habana por el gobierno cumpla y honre su palabra. Ese es el segundo propósito del acto legislativo. Para lograrlo, yo diría que hay 2 o 3 iniciativas esquematizando. En primer lugar, la creación de un mecanismo rápido de aprobación de leyes y de reformas constitucionales que desemboca en una comisión legislativa especial que permite reducir drásticamente los ritos, la sustanciación y los tiempos necesarios para producir leyes. Necesitamos leyes rápidamente, en un tiempo mucho más rápido que el habitual, y ese es un primer propósito. Es una reforma netamente instrumental.
Realmente a mí me sorprende que haya quienes dicen que aquí hay una sustitución de la Constitución, como si uno estuviera atado a esto que son simples mecanismos rituales para aprobar leyes, en medio además de garantías nuevas y adicionales, a lo cual me referiría ahora. En segundo lugar, el tradicional sistema de garantías de facultades al presidente de la República, precisas, con los controles obvios y nuevos controles que no habían sido previstos en ninguna otra ocasión en la historia republicana de Colombia. ¿Facultades para qué? Particularmente dirigidas al primer momento de los acuerdos. Lo dijo Fabricio de manera muy clara. Esos primeros 12 meses después del acuerdo son cruciales. Lo que no podemos permitir es que se firme un acuerdo y no ocurra nada y que se retrotraigan las conversaciones o se destruya lo construido. Las facultades al presidente precisas van dirigidas en particular a esos desarrollos tempranos de los acuerdos para tener capacidad de incidir en los territorios rápidamente dentro de la línea de lo acordado. Por lo tanto, aquí lo que se está acudiendo es a mecanismos de carácter tradicional en el derecho colombiano. Hay quienes dicen que dijéramos, que tiene un cierto sesgo dictatorial o algo así, la propuesta del gobierno en materia de acto legislativo. Nada más alejado de la realidad. Cambiar los ritos de manera temporal, los mecanismos, los trámites para aprobar una ley no ofende la Constitución. Ni podemos estar atados los colombianos a la Constitución que prevé decisiones sobre momentos ordinarios de la vida colombiana. Aquí entramos en una fase de transición que exige la mayor eficacia del Estado, también en lo administrativo. Pero además, se crean dos momentos de control constitucional nuevos. En primer lugar, respecto de las decisiones de la Comisión Legislativa, se prevé un control constitucional previo a la vigencia efectiva de las normas que allí se adopten. Y es una idea nueva, es un control constitucional que no existe hoy. Luego, vaya extraña dictadura de la que estamos hablando, una dictadura que depende de fallos de la Corte Constitucional. Es realmente algo que me parece un poco asombroso. Y luego, el ejercicio de las facultades al presidente también está sujeto a un control constitucional especial, novedoso, rápido. Luego, me parece que todo lo que hay allí se inspira primero en los dos valores centrales, eficacia y lealtad a lo acordado, y discurren a través de mecanismos que francamente no contienen ningún tipo de desviación ni de sustitución de la Constitución. Ahora, que se necesite el aval del gobierno para modificar los acuerdos tiene una explicación, para modificar los proyectos de ley producto de los acuerdos. La explicación es obvia, porque si lo que logramos en La Habana luego se desvertebra a través de nuevas discusiones interminables, pues realmente lo que ha fallado es el Estado colombiano en la búsqueda de un acuerdo de paz con ese grupo alzado en armas. Pero además, no son normas exóticas tampoco al derecho colombiano. Que se exija el aval del gobierno ocurre, por ejemplo, en la discusión del presupuesto. Ocurre, por ejemplo, en la discusión del plan de desarrollo. Que se requiera mantener la integridad del articulado propuesto ocurre en la discusión de tratados internacionales. Luego aquí nada de esto es exótico. Francamente me parece, dicho con toda claridad, que hay un exceso en la crítica. Aceptamos las críticas, discutamos el proyecto. Bienvenidas las opiniones en contra. Pero realmente tratar de dibujar aquí una especie de golpe de Estado es francamente un acto de exageración en la discusión que no encuentra asidero en la realidad. Pues bien, para concluir y resumir, yo quisiera decir lo siguiente. Volvamos a los elementos fundamentales de la discusión sobre la refrendación. En primer lugar, hay urgencia de convenir los mecanismos. Urgencia, repito, que se traduce en la mesa de La Habana y en las discusiones en Colombia a través de los foros representativos, en particular el Congreso. En segundo lugar, el valor esencial de lo que implica una refrendación es que los ciudadanos tengan la última palabra. No solo esto ha sido acordado en la mesa de La Habana, sino que ha sido reiterado como vocación del gobierno.
reiteramos el compromiso con una refrendación limpia. Los ciudadanos tienen la última palabra. Pero ese hecho, esa refrendación, no es un hecho menor, no es una elección más, debe ser mucho más que eso. Debe ser un designio colectivo histórico, un verdadero proyecto nacional. Aún en un marco de disenso y naturalmente bajo la sombrilla de la tolerancia frente a las ideas ajenas, el resultado debe ser acatado, debe ser producto además de un serio y muy profundo compromiso de limpieza electoral para generar un hecho colectivo sin precedentes. Yo me remitiría al año 57, el llamado plebiscito del 57 movió la totalidad del Estado colombiano, más allá de las críticas que surgieron después sobre su aplicación, incluso sobre normas que vinieron luego de los pactos del 57, pero lo que se necesita es eso, una fibra que va mucho más allá sencillamente de un acto electoral rutinario. Tercer elemento, la campaña de refrendación tiene que desarrollarse en un marco de garantías absolutas para todos, escuchando las diversas opiniones, con la posibilidad de expresarse cada quien, cada grupo, cada interviniente, en medio del respeto de los demás y con la garantía y el soporte del Estado para que se logre, quiero repetirlo, un ejercicio de limpieza electoral superlativo. Lo que realmente importa en la refrendación es el futuro de Colombia, no un resultado segmentado de quién le gana a quién. Esa no es la manera de ver esto. La refrendación no es un escenario de lucha tradicional electoral para derrotar a alguien. Es un momento, repito, de un paso gigantesco hacia una paz grande. Aquí yo quisiera distinguir entre la paz grande y la paz chiquita. Siempre hay la tentación de la paz chiquita. No, pues eso se silencian unos fusiles y aquí realmente no ha pasado nada. Y como se dice en términos militares, parte sin novedad. No, esa no es la idea. Vamos tras una paz grande. Es realmente un acuerdo en La Habana, una oportunidad. Es una enorme oportunidad para progresar en el desarrollo democrático de los colombianos. No se puede perder esa oportunidad. Realmente es el momento de una Colombia nueva. Esa es la invitación que quiero formular a ustedes. Muchas gracias, señores. Gracias al doctor Humberto de la Calle Lombana por su intervención de fondo en la apertura de este foro esta mañana. Definitivamente el país ingresa hoy prácticamente de manera oficial, formal, a este gran debate político sobre el instrumento, el mecanismo de refrendación del proceso de paz. Y para los organizadores de este evento es muy importante, es muy grato que sean estas las puertas de ese debate. Hoy precisamente en el Congreso, como lo decía el doctor Humberto de la Calle Lombana, comienza también en el Congreso de la República el debate de fondo sobre el proyecto de acto legislativo que permite una flexibilización en la legislación para la paz. Y vendrá también, dentro de pocos días, semanas, el proyecto de ley en el Congreso para poner en marcha la refrendación. A continuación vamos a tener un panel que va a ser moderado por el señor director del periódico El Tiempo, el doctor Roberto Pombo, y planteamos en ese panel un análisis sobre la contribución de los partidos políticos al tema de la refrendación, de manera que le voy a pedir el favor a los siguientes invitados especiales que suban aquí a la tarima, a los panelistas que van a estar con el señor director del periódico El Tiempo, el doctor Roberto Pombo. Invitamos a la doctora Marta Lucía Ramírez, ella es integrante del Partido Conservador, una mujer muy importante, líder importante del país en este momento. Invitamos también a la doctora Clara López, actual directora del Polo Democrático Alternativo,
candidata a la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones del domingo. Invitamos a Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, al doctor Antonio Navarro, en nombre de Alianza Verde, y al doctor Jaime Alejandro Amin, senador por el Partido Centro Democrático del Uribismo. Ellos son las personas que estarán aquí con el director de El Tiempo en este panel, hablando sobre las perspectivas políticas, el papel de los partidos en este tema, la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana. ¿El doctor Amin no ha llegado? El doctor Amin está llegando. Y el doctor, el doctor Rodrigo Lara también está llegando. No sé si vamos a comenzar. Sí, que tan pronto ellos lleguen los haremos entrar, pero llegando. Okay. Y el Partido Liberal, creo que como el doctor Serpa prometió que si su candidato no ganaba se quitaba el bigote. Está en la peluquería, doctor Roberto, sí señor. Un largo trabajo. Pero entonces yo creo que podemos empezar para ganar tiempo con la presentación del doctor de la Calle. Está bastante clara cuál es la posición del gobierno o alrededor de cuáles temas se están discutiendo, y por supuesto en los distintos escenarios de los partidos y del Congreso pues se ha hablado de la conveniencia o cuál sería la fórmula más conveniente para refrendar los acuerdos de La Habana. Arranquemos, doctora Marta Lucía, con eso. Para el Partido Conservador, para usted, ¿cuál sería el mecanismo más adecuado? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo realmente creo que pues la presentación que ha hecho el doctor Humberto de la Calle, como todas las de él, es muy clara, es muy completa. Sin embargo, pues tengo que expresar que esta discusión de hoy no podemos de ninguna manera iniciarla sin preguntarnos también el tema del ELN. Y perdóneme que yo voy a meter acá 2 minutos relacionados con el ELN, porque creo que justamente lo que sucedió antes de ayer nos tiene que hacer reflexionar sobre los errores que se han cometido en la negociación con las FARC y cómo realmente esos errores de la negociación con las FARC no deben repetirse en la negociación con el ELN. He tenido la oportunidad con el doctor Humberto de la Calle de hablar sobre estos temas y de presentarle varias recomendaciones cuando estábamos en esa comisión de paz, y una recomendación que quiero firmemente hacer acá en representación del Partido Conservador, pero a título personal, es que la negociación con el ELN por ningún motivo se vaya a empezar como sucedió la negociación con las FARC, sin condiciones humanitarias y tampoco sin haberle puesto a las FARC un quiebre, una línea de tiempo diciendo: a partir de hoy, todo lo que llegue a cometer de delitos el ELN no tendrá ningún tipo de beneficio derivado de esta negociación. Los nuevos delitos del ELN no tendrán justicia transicional, no tendrán ningún tipo de perdón, ni de reducción de pena ni nada, porque de lo contrario vamos a ver en el proceso del ELN lo mismo que ha sucedido con las FARC. Un baño de sangre, un montón de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de ejecución de soldados en estado de indefensión, y ellos pues van girando con ese sobregiro, entendiendo que la sociedad colombiana todo lo tiene perdonado por anticipado. Segundo, en cuanto a la refrendación, realmente creo que hubiera sido interesante tener algún tipo de referendo antes de las negociaciones y no todo ex post, porque sería bueno también que la participación ciudadana, la participación popular hubiera contribuido a esas líneas rojas que muchas veces sentimos que no han sido suficientemente firmes en la negociación con las FARC. Un referendo no necesariamente tiene que ser realmente el único mecanismo. Tenemos que pensar que hay una complementariedad de mecanismos, porque una cosa es la legitimidad del acuerdo de paz y la sostenibilidad, que es lo más importante de este mecanismo de refrendación, y otra cosa ya es las reformas legales o constitucionales que haya que realizar en desarrollo de lo que se acuerde con las FARC. Evidentemente un referendo ex ante sería interesante, hubiera sido interesante, aunque ya no se aplicó con las FARC, pero repito, hay que pensarlo como una fórmula para el ELN, inclusive un referendo que sirva simultáneamente
para aprobar el acuerdo con las FARC y al mismo tiempo para fijarle líneas rojas al acuerdo con el ELN, en temas de fondo que son los que realmente más le han quitado credibilidad y apoyo de la ciudadanía, como es el tema de la justicia. Por fortuna se ha ido aclarando cada vez más que la justicia transicional no requiere solamente uno de los 4 componentes, sino que requiere todos. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación y tiene que haber garantías de no repetición. Y en este tema entonces, repito, por fortuna se ha ido aclarando que hay que acatar la justicia internacional, que el tema de la Corte Penal Internacional y el Tratado de Roma pues es un tema sine qua non, y entonces en ese referendo que se haga, repito, en parte para aprobar la negociación con las FARC, en parte para ponerle líneas rojas a la LLN, pues sí, definitivamente creo yo que estaría en buena parte esa sostenibilidad en el tiempo, esa legitimidad, ese apoyo que le dé realmente la ciudadanía a este proceso de negociaciones. Sabemos, ya lo mencionó el doctor de la Calle y tal vez Fabricio, que recientemente ha habido varias personas que han dicho que no se necesita ningún tipo de referendo ni de refrendación. Creo que tal vez el doctor Hernando Gómez Buendía, Carlos Ness y distintos han dicho eso, pero es que sin refrendación esta negociación estaría llamada a fracasar en el mediano o en el largo plazo. Es inevitable entonces que haya esa refrendación. Comparto totalmente las preocupaciones que ha expresado el doctor de la Calle sobre la Asamblea Constituyente, porque allí no se estaría aprobando lo negociado, sino se estaría reabriendo un debate, se estaría reabriendo una negociación que en teoría ya está concluida, pero entonces allí cabe la pregunta de si es que acaso las reformas a la Constitución son de tal envergadura que eventualmente requerirían una asamblea constituyente. Particularmente en lo que yo he revisado de esta negociación, no veo que haya ningún tipo de reforma tan profunda que justifique una asamblea constituyente, y en cambio la asamblea constituyente sí supondría realmente unos riesgos bastante graves, a pesar de que me pareció muy conveniente y muy constructiva la propuesta del presidente Uribe ayer, en la medida en que se hable de una asamblea constituyente que esté acotada, limitada solamente a los temas de la negociación, pero yo creo que inclusive si se tratara de limitar esa asamblea constituyente, adolecería de un grave problema. Ya lo dijo el doctor de la Calle, de qué manera se conforma, pero sobre todo es que la idea de constituyente de las FARC es muy distinta a la constituyente que está prevista en nuestra Constitución. Creo que hay un problema grave de todas maneras en el acuerdo general ya firmado con las FARC, y es el haber permitido que se considere que las FARC y el gobierno están en condición de igualdad. No son iguales, no tienen ninguna legitimidad las FARC, no hay ningún tipo de situación del Estado colombiano realmente en donde hoy por hoy se pueda justificar ese pretendido pues igualamiento de las FARC y el Estado, y por esa razón creo que una eventual asamblea constituyente en esas condiciones de verdad le generaría demasiados riesgos a la estabilidad institucional del país. Dicho eso, creo que la fórmula que más convendría y que el Partido Conservador realmente consideraría que es ajustada a la Constitución y ajustada a los mecanismos existentes es un referendo, pero también creo que en parte lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso, sobre todo con el argumento de esa celeridad que supuestamente se requeriría para las reformas constitucionales derivadas del proceso, eso se podría solucionar simplemente con un mensaje de urgencia del gobierno. Cada vez que el gobierno ha querido tramitar con urgencia proyectos de reforma constitucional, lo ha logrado. ¿Por qué soslayar entonces ese debate abierto, completo, íntegro en el Congreso de la República? Yo creo realmente que el referendo para ratificar el apoyo del pueblo al proceso de negociación tiene que ser complementario con esas reformas que haga el Congreso dentro de los mecanismos existentes, sin necesidad de inventar nuevos mecanismos que realmente eliminan ese debate integral que debe haber en el Congreso. Muchísimas gracias, doctora Marta Lucía. Bienvenidos los senadores Amini y Barreras. Yo creo que en esta discusión se parte de la base de que va a haber mecanismo de refrendación, así alguien diga que técnicamente no es necesario, dado que el gobierno lo ha planteado como una condición, por lo menos políticamente, fundamental para que se lleve adelante. Doctora Clara, usted y el Polo, ¿qué posición tienen acerca del mecanismo de refrendación? Aquí se ha discutido
en el planteamiento que hizo el doctor Humberto de la Calle, hay una serie de mecanismos existentes en la normatividad colombiana y algunos que se están tramitando, que se están generando para hacer más fácil ese procedimiento que supongo que el senador Roy Barreras nos explicará ahorita, doctora Clara. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este importante foro. Yo quiero, a título introductorio, hacer dos precisiones. La primera es que cuando se sientan dos partes a negociar y quieren llegar a acuerdos, tienen que hacer concesiones mutuas. No puede haber unilateralidad de ninguna de las partes. De eso se tratan los acuerdos. ¿Y los acuerdos para qué son? Para ponerle fin al conflicto armado en Colombia. ¿Y por qué ponerle fin al conflicto armado en Colombia? Pues hay muchas razones, entre ellas yo selecciono dos. Una, el bien supremo de la vida. Hay que cerrar la fábrica de víctimas. Y dos, profundizar la democracia colombiana, porque una de las principales, si no la única, pero sí la determinante causa del conflicto armado en Colombia ha sido la exclusión política, la falta de igualdad de acceso a la toma de decisiones en el colectivo. Por ello, yo quiero tratar brevemente tres aspectos: el acto legislativo que cursa en el Congreso, el tema de la implementación de los acuerdos que va metido dentro del acto legislativo y el mecanismo de refrendación. Respecto al acto legislativo, yo tengo una gran preocupación y el Polo Democrático lo ha discutido en su interior. Sobre eso ya tenemos una posición fijada, en el sentido de que cuando hablamos con el gobierno sobre el apoyo al acto legislativo, le planteamos con sinceridad y franqueza que nos parecía que estaban disparando antes de que llegara la orden, porque es muy complejo tomar decisiones del carácter de una reforma constitucional antes de que se hayan acordado, por ejemplo, los mecanismos de refrendación y otros aspectos de los acuerdos finales. Es más, el solo procedimiento de avanzar de manera unilateral puede generarle ruido y complicaciones a la consecución del acuerdo final, que todos vemos irreversible y muy cerca, incluso con cronograma y fecha del 23 de marzo del año entrante. El segundo tema, el tema de los tiempos, uno entiende la urgencia del gobierno. No es bueno pactar los acuerdos y que pase demasiado tiempo entre el acuerdo y la implementación del acuerdo, pero ahí hay un tema grave que se tiene que dilucidar frente al bien de la celeridad y el posible efecto negativo de esa celeridad. Y finalmente, lo que se está abriendo paso en el Congreso de la República, claro que todavía faltan culminar el segundo debate y faltan dos más, pero se está abriendo paso, seis más, qué bueno, son dos vueltas, se está abriendo paso algo que a mí me parece muy delicado, que es un acuerdo en contra de una de las partes, o por lo menos continuar con la unilateralidad en perjuicio de una de las partes, porque uno no puede pretender que la implementación concreta en materia legislativa de los acuerdos se haga con exclusión de una de las partes. Y es lo que se está abriendo paso al decir que las facultades del gobierno no pueden incorporar personas con voz pero sin voto que representen el punto de vista de la guerrilla en las deliberaciones de esa comisión legislativa que se está planteando. El otro tema preocupante en ese aspecto es que si usted acepta en gracia de discusión una comisión legislativa en la cual no haya participación de una de las partes, nos vamos a quedar con la interpretación exclusiva del gobierno, y el gobierno es la otra parte. Nosotros planteamos desde un comienzo la importancia de contar con un mecanismo de mediación. La mediación no solamente funciona para acercar a las partes en la negociación, sino como elemento neutral en la implementación de los acuerdos
para que haya una visión de cuál era la intención de las partes en cada uno de los textos firmados. Esa intención no es la que diga el gobierno, no es la que diga la guerrilla, es una interpretación que sale de un mecanismo bilateral que no existe, y están los países amigos y los países garantes que podrían suplir parcialmente ese elemento, pero me parece que ahí va a haber una dificultad y mayor si en el proceso seguimos haciendo caso omiso de la necesaria participación de la voz de la guerrilla en todo el proceso. Lo que me hace caer me hace caer en el tema fundamental de este foro, que es el mecanismo de refrendación. El mecanismo de refrendación tiene que ser abordado y acordado por las partes en La Habana, y nosotros en el Polo hemos sostenido que acogemos el mecanismo de refrendación que acuerden las partes. Nosotros no tenemos una propuesta propia, al interior hay distintas posiciones y versiones, pero yo voy a plantear la mía, la personal. Si se llegase a un acuerdo en La Habana alrededor del plebiscito, me parece que sería muy acertado, porque el referendo tiene una desventaja muy grande. El principio de los acuerdos es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y después de que usted tenga todo acordado no lo puede desmembrar pregunta por pregunta en un proceso refrendatario, porque eso echaría al traste con el acuerdo. O se acepta el acuerdo o se niega el acuerdo, pero uno no puede hacer como en el dicho de los niños norteamericanos que quieren tener el ponqué y comérselo también. O una cosa o la otra, o se acepta o no se acepta, pero recoger del acuerdo solo lo que a uno le parezca y no lo que es el acuerdo de la voluntad de las concesiones mutuas de las partes, me parece que no es de recibo, me parece que no es viable y me parece que va en contra del texto mismo de las reglas del juego de La Habana, porque la refrendación sin lugar a dudas es parte del acuerdo. El tercer elemento, el segundo elemento sobre el mecanismo de refrendación es que un sí y un no es limpio, y es algo que permite que con posterioridad a la refrendación se alleguen todos los mecanismos necesarios para la implementación, que es una etapa distinta de la refrendación. Y me parece que en la etapa de la implementación pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, por ejemplo, que en Colombia se abra la democracia. Y aquí yo quiero deslindar importantísimamente la posición del Polo Democrático Alternativo. Nosotros hemos venido reclamando de tiempo atrás un estatuto de la oposición, que ordena la Constitución y que se han presentado varias versiones a lo largo de los años sin poder completar la voluntad política necesaria para que aquí se legisle sobre las garantías necesarias para el ejercicio de la oposición política y social en el país, que son dos tipos de oposición, la política y la social, aunque a veces coinciden en algunos temas y mecanismos. Y el tema de fondo ahí es que nosotros consideramos que en el proceso de elaborar la implementación de los acuerdos es posible que se necesite un proceso constituyente, no el de la guerrilla, no el que proponía Álvaro Uribe, sino un proceso constituyente del pueblo colombiano para profundizar y hacer que esta democracia deje de ser una democracia de fachada y se convierta en una democracia de contenidos. Y por eso nosotros no descartamos que en el mecanismo de refrendación que se adopte, si es el plebiscito u otro, se contemple, yo contemplaría, propondría que se contemplara en el plebiscito, por ejemplo, estoy hablando en borrador, no es una idea acabada, que se convoque a una asamblea constituyente posterior, que se abra el camino a la convocatoria de una asamblea constituyente posterior a la refrendación y a la implementación del acuerdo, porque es que van a quedar muchos temas que no están en los acuerdos y que nosotros consideramos legítimamente necesita este país para que la paz sea sostenible y duradera. Entre ellos, la ampliación de la democracia, la limpieza absoluta
del sistema electoral colombiano, el acceso en igualdad de condiciones a los medios de comunicación y entre tantas otras controles, los controles al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a los poderes de facto que hay en nuestra sociedad. Ok, muchísimas gracias, doctora Clara. Se ve que en la discusión no nos podemos limitar al mecanismo de refrendación porque está el tema de la implementación íntimamente ligado y por ahí va. ¿Cuál es la posición de ustedes, senador Navarro? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez en la historia de Colombia que hay una negociación de paz que no cuenta con un consenso nacional. Lo hubo en 1957, lo hubo en los años 90. Por primera vez no hay un consenso nacional sobre los contenidos de la negociación, sobre la manera como se ha adelantado, sobre los textos, los contenidos básicos de los acuerdos que se están logrando. Por eso yo creo que es fundamental la refrendación. No se puede hacer sin refrendación. Porque la última palabra la tiene que decir el pueblo colombiano. Cuando hicimos la constituyente del 91, alguien discutió el tema de la refrendación, pero había tal nivel de consenso que no era necesaria. Hoy sí es necesaria, hoy es indispensable. Si queremos que lo que se decida tenga permanencia en el tiempo y se resuelva democráticamente en un evento donde la gente participe y exprese su decisión. Pero por supuesto tiene que ser un mecanismo de refrendación limpio, simple, sencillo. No puede ser un referendo constitucional, como el que intentó, por ejemplo, el expresidente Uribe en su momento, de 17 preguntas, o con los textos, sino que debe ser un referendo donde el paquete que se acuerde, la gente lo acepta o no lo acepta. Y por supuesto, esperamos que la mayoría de los colombianos lo acepten, pero el riesgo, por supuesto, de cualquier evento democrático es que haya una opinión distinta, como lo acabamos de ver en las elecciones que acaban de pasar. En segundo lugar, creo que hay un principio que no se puede omitir, y hago referencia al tema del acuerdo, al acto legislativo que está en trámite, y es que hay un principio en una negociación que se llama bilateralidad. No se puede, ya hay un ejemplo de cómo, si no hay bilateralidad, se pueden cometer errores que después necesitan correcciones. El llamado marco jurídico para la paz llegó a poner unas limitaciones que hoy necesitan otro acto legislativo. Creo que la bilateralidad es fundamental. Sin embargo, yo apoyo la idea del actual proceso de reforma constitucional en la medida en que sea un mecanismo neutro que adelante los tiempos. Eso me parece que es correcto. Pero ya veo que en el camino empiezan a ponerse las limitaciones. En el camino empiezan a ponerse las limitaciones que no son bilaterales. A mí me parece que esa es una equivocación que haría que la intención de adelantar tiempos se viera afectada. Porque al final, si las partes no lo aceptan las dos, pues sencillamente no sirve. Y entonces el intento de ganar tiempo terminó siendo en un intento fallido y además en un precedente que después tiene unas consecuencias que hacen más difícil el manejo. Si no es posible tener un mecanismo de aceleración de los procesos de implementación neutro, cuyos contenidos se logren de manera bilateral, es mejor no tenerlo. Es mejor dejarlo para el proceso de implementación que se acuerde en los textos que se firmen el año entrante. Pero la idea de poder tener un mecanismo de implementación neutro, que dé las posibilidades de cumplir mucho más rápidamente con los acuerdos, me parece que es una buena idea y la apoyo en ese sentido. Sin que empecemos a, repito, introducirle limitaciones, textos que lo que hacen más bien es dificultar el logro de los acuerdos que acelerar el logro de los acuerdos. En tercer lugar, la idea de una asamblea constituyente. No conozco ningún proceso de paz en el hemisferio occidental que haya acordado una asamblea constituyente. Los salvadoreños lo intentaron repetidamente y no lo lograron. Nosotros no acordamos ninguna asamblea constituyente.
La propuso en 1900. Lo que pasa es que a veces se nos olvida la historia. Y otros, los más jóvenes, pues no la vivieron, ni no la recuerdan porque no la vivieron, ni no la han estudiado suficientemente. El EPL propuso en 1984 una asamblea constituyente y no pasó nada. La asamblea constituyente y el M19 fueron una coincidencia histórica, una pura coincidencia histórica. Fue el fracaso de intentos de reforma constitucional durante toda la década de los 80, el último de los cuales fue en 1989, por intervención del Cartel de Medellín, por interferencia del Cartel de Medellín en una reforma constitucional, lo que generó el llamado movimiento de la séptima papeleta. Movimiento de la séptima papeleta que no tuvo nada que ver inicialmente con los acuerdos de paz que simultáneamente se estaban firmando en ese periodo. Y fue simplemente el resultado de esa coincidencia lo que produjo la posibilidad de una nueva constitución, además, porque el gobierno tenía una reforma constitucional. Lo llamaba Asamblea Constitucional. De modo que decir que si no esto es una asamblea constituyente no se está yendo al mismo nivel de lo que se hicieron concesiones en el pasado es simplemente un error de apreciación histórica. Yo creo que la posibilidad de una asamblea constituyente ligada de alguna manera a los acuerdos es en mi opinión, estoy de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, innecesaria y riesgosa, entre otras cosas porque las FARC no quieren, hasta donde nosotros hemos conocido la posición de ellos, una asamblea constituyente de voto popular, sino quieren una asamblea constituyente corporativa, donde haya un número de asientos para los campesinos, otro número de asientos para otros sectores sociales, y eso es una asamblea constituyente que requeriría otra reforma constitucional para poder hacerla. Entonces, amarrar la refrendación a una asamblea constituyente, pues simplemente creo yo que es un imposible. Me parece mucho más sensato la posibilidad de que si ya va a haber una constituyente porque sea necesaria, lo miremos después. La idea clara de amarrar la refrendación simple a la posibilidad de una asamblea constituyente está en la Constitución colombiana. Se puede hacer un acuerdo, porque además hay que ponerle que no puede estar en el referendo. En la Constitución actual se puede hacer una asamblea constituyente con un temario limitado y definido por ley, de manera que el Congreso en cualquier momento puede definir que convoca una asamblea constituyente con un temario limitado. Hacerlo en el referendo, en el plebiscito, para llamarlo así, pues lo único que puede hacer es la intención de que haya una asamblea constituyente, pero eso requiere una ley posterior, de manera que es igual que el Congreso haga el trámite, pero de todas maneras, la refrendación es esencial. El contenido de los acuerdos que se establezcan es bilateral y yo, a diferencia del Polo, sí apoyo la posibilidad de un acto legislativo ahora, siempre que sea neutro, que respete la bilateralidad y que permita avanzar en la implementación de los acuerdos una vez se firmen estos en La Habana. Muchísimas gracias, doctor Navarro. El respeto por la bilateralidad excluiría teóricamente no solo la Asamblea Constituyente, que estaría cambiando los acuerdos, sino incluso mecanismos como el referendo, que podría limitar, si se vota punto por punto, que hayan unos que se voten y otros que no se voten. Senador Amin, el sector político que usted representa, pues es el que más abierta y radicalmente se ha opuesto a la manera como se ha tramitado el acuerdo de paz con las FARC. Entiendo que pensando en la oposición también es que existe la posibilidad, o debería existir la posibilidad en la refrendación de que se diga no y que haya una mayoría de ciudadanos que en el debate resuelvan que no se apoya en los acuerdos en esos términos. La propuesta que sugirió ayer el expresidente Uribe, que nos gustaría mucho que la explicara, una constituyente acotada a ese tema, parecería como poner una pista paralela para una nueva negociación de paz en nuevos términos. ¿Por qué no nos explica un poco? Y bienvenido. Muchas gracias, doctor Roberto, y con los buenos días. A nosotros, desde el Centro Democrático, siempre
hemos expresado como el claroscuro del proceso de paz. Aquellas cosas que salen solamente con un sesgo o desde la mesa de La Habana o con la caja de resonancia que tiene el gobierno nacional en algunos medios de comunicación nacionales. Y nos preocupa, por supuesto, y compartimos la angustia y la incertidumbre que el ciudadano a pie tiene frente al mal llamado proceso de paz. Decir que nosotros queremos la paz, por supuesto que sería una perogrullada. No hay un colombiano que pueda de manera consciente oponerse al legítimo deseo de que la sociedad colombiana se reconcilie. Pero tenemos una obligación muy grande, doctor Roberto, con más de 7 millones de colombianos que se expresaron hace poco más de un año y con quienes nos entregaron a casi 40 congresistas encabezados por el presidente Uribe la responsabilidad de seguirle diciendo al país las cosas. Lo primero, la generosidad del gobierno con relación al grupo criminal de la FARC es fácil advertirla cuando quiere trastocar de alguna manera el traje constitucional que hoy existe en el país, que está en la representación que tiene el Congreso de la República, para crear un mal llamado congresito o comisión legislativa paralela. Como bien lo anota la doctora Clara, en donde se enredó inicialmente el gobierno, es en advertirle al país que los acuerdos, como todo acuerdo, gradúan de plenipotenciaria a una parte que no tiene la legitimidad que representa el Estado colombiano. Está dado en que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y con esa frase, fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, hace menos de 15 o 20 días. Algo que en cualquier sociedad civilizada hubiese producido un cimbronazo en la opinión pública. Viaja el jefe del Estado, el mismo jefe del Estado viaja a La Habana a ratificar y supuestamente con su presencia validar la firma del acuerdo sobre un tema medular del proceso, que es la justicia transicional. Y oh sorpresa, una semana después, el mismo presidente de la República tuvo que echar un reversazo al admitir que no había acuerdo, que era un borrador de 77 puntos, que 21 días después el país no lo conoce. Fueron con bombos y platillos precisamente a anunciar un acuerdo importantísimo de La Habana sobre el tema de la justicia transicional y el acuerdo no existe. Amén de ello, hemos dicho nosotros que hay todavía 22 puntos de los iniciales, 3 o 4 de los que se acordaron inicialmente, que no están totalmente cerrados. Entonces, lo primero que tendríamos que decir nosotros es que nuestra obligación con el país va a seguir siendo decirle a los ciudadanos colombianos aquellas cosas que no se registran desde La Habana. Lo segundo, en el tema de la justicia transicional es un tema novedoso en el derecho constitucional contemporáneo de unos 10 años, en donde se adoptó ese modelo de justicia en aquellos países que hicieron tránsito, mucho ojo, de las dictaduras a las democracias. Colombia no era una dictadura. De hecho, nos duele que el traje de la Constitución, que solamente es más antiguo el de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, aquí se esté de alguna manera adecuando a los quereres de ese acuerdo de La Habana. Entonces, nos parecería que en principio lo que se está acordando en un tema tan delicado, tan sustancial de justicia transicional no está claro para el país y es nuestro deber advertirlo. Me hizo recordar una frase del tigre Clemenceau cuando dijo: cuando usted no pueda con algo, nombre una comisión. ¿Para qué crear una comisión legislativa especial o mal llamado congresito cuando existen unos contenidos constitucionales en el Congreso, con unas comisiones legal y constitucionalmente establecidas, de la cual, por ejemplo, el doctor Roy y yo formamos parte de la Comisión Primera del Senado, que es el ámbito natural de discusión de todo lo que salga de La Habana, y que el Congreso perfectamente puede recibirlo con la competencia y la funcionalidad. No, hay que crear una comisión adicional que afortunadamente se pudo, digamos, caer el compromiso que había
de sentar en esa comisión especial legislativa a miembros de la FARC, lo cual sí realmente hubiese sido un completo despropósito. No se puede desconocer las competencias del Congreso, pero además hay que decir otra cosa, doctor Roberto. Un tema tan medular y tan sustancial como el de la justicia